Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. El tema de hoy es ser discípulo. Quiero hablarles de las bondades de ser discípulo, ya que el discipulado es uno de los métodos más usados en la formación de las personas y de gran eficacia en el quehacer evangelístico y formativo de la Iglesia. Quiero referirme no al hecho de tener discípulos, sino a ser discípulo. Quiero motivarlos a reflexionar sobre el honor de ser buenos discípulos, de buscar un buen maestro y seguirlo. Hagámonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es un discípulo? ¿Cómo desarrolló Jesús su trabajo discipular? ¿Qué hace un discípulo inteligente? ¿Y cuál es nuestra vocación de discípulos? Desarrollemos nuestra primera pregunta. ¿Quién es un discípulo? Podemos decir que un discípulo es una persona que aprende una doctrina, que aprende una ciencia o un arte. Es quien crece y se forma bajo la dirección de un tutor o maestro. Discípulo es la persona que sigue la opinión o filosofía de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Ser discípulo ha sido el método usado por los grandes estudiosos para aprender las grandes doctrinas en las que han llegado a ser grandes maestros. Discípulo es quien descubre que a través de él se pueden prolongar a la posteridad las enseñanzas de su maestro. Fue el método usado por algunos filósofos de la Grecia antigua, en la que despertaban en el pueblo el interés de seguir a un pensador. Ellos lo llamaron el método socrático, que consistía en la utilización del diálogo para llevar a la verdad, también llamado la mayéutica, forma como el maestro hace que el alumno por medio de preguntas descubra conocimientos. Porque si hay discípulos dispuestos a aprender, a instruirse, habrán maestros que sacarán a la luz el potencial de vida que hay en esas personas. Entonces, como cristianos, preguntémonos, ¿cómo desarrolló Jesús su trabajo discipular? Jesús usó el método del discipulado para anunciar el reino de Dios, empezando primero por hacerse discípulo de Juan el Bautista, un predicador del reino de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Jesús, el gran maestro de Nazaret, lo primero que hizo no fue hacer discípulos, fue buscar y elegir un buen maestro para hacerse su discípulo, incluso para ser bautizado por él. En el mismo texto de Mateo 3, en el versículo 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como si Dios dijera: En él tengo un buen discípulo. En personas así como él tengo toda mi complacencia.
Jesús así empezó su ministerio, dando testimonio como un buen discípulo. Se dedicó a predicar lo aprendido de su gran maestro Juan. Y eso se encuentra en Mateo 4, en el versículo 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y en el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se dedicó a hablar y a enseñar el mismo mensaje que había recibido. Obviamente, un buen discípulo puede llegar a ser un buen maestro, como así lo fue Jesús. Pero primero lo primero. Eso deja ver que decidir convertirse en un discípulo es el primer paso inteligente de una persona que quiere formarse bien. Así se ve en el desarrollo del ministerio de Jesús. Hubo personas que le seguían y Él les enseñaba a ver la vida de otra manera. En el Sermón del Monte la gente venía a Él como discípulos sedientos de recibir y Él les enseñaba la buena nueva del Evangelio. En Mateo capítulo 5, el versículo 1 al 3 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vea que el sermón empieza haciendo énfasis que los discípulos venían a Él. En otra ocasión, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él y les habló de las bondades de ser discípulos para llegar a conocer la verdad que les daría la libertad. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les enseñaba como los pasos, como el proceso a ser discípulos. Primero, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, indicando que ser discípulos entonces era prerequisito para el segundo paso, que es conocer la verdad. Y conocer la verdad era prerequisito para lograr la libertad. De manera que la gran elección no es solo decir yo creo, es seguir a su maestro, es permanecer en su palabra. No es solo escoger un buen sermón o un buen consejo, es seguir una persona válida, es inspirarse en una vida. ¿Es bueno esto como para preguntarnos nosotros de quién soy discípulo? ¿Qué tanta capacidad tengo para dejarme orientar? Vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Qué hace un discípulo inteligente? Un buen ejemplo es Eliseo, que siguiendo al maestro, el profeta Elías, como discípulo Eliseo entiende que de parte de Dios van a venir grandes cosas que Él se las dará a través de su maestro y por eso está muy pendiente. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, dicen unos versículos, un pasaje interesantísimo que habla de todo el recorrido de un hombre siguiendo a un maestro. El énfasis del texto no está en el profeta Elías, que obviamente es un gran maestro. El énfasis de este texto está en la insistencia, en la gran capacidad de ser discípulo que tenía Eliseo y por eso recibió la herencia del profeta Elías. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Saliendo Eliseo con los hijos de los profetas que estaban en Betel, ellos le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y después Elías volvió a decirle: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías otra vez le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos pasaron junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos el Jordán en seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo otra vez: en este caso, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es como lo que buscaba, ¿no? Detrás de lo que iba. Y vea la respuesta de Elías el maestro. Le dijo: cosa difícil has pedido. Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, o te será dado así. Mas si no, no. Más o menos es: si estás pendiente, lo recibirás. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Podemos decir que Eliseo es un discípulo que sabe que en el momento menos pensado se queda con la herencia de su maestro. Y Elías es un maestro que, viendo la insistencia y la fidelidad de su discípulo, lo estimula a estar atento. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no, le dice a su discípulo. Lo inspira a que no espabile, a que esté siempre al lado de él para recibir su herencia. Es el ejemplo claro de una práctica diaria, de una vivencia permanente del hecho de ser un discípulo. El buen discípulo es esa persona que nunca se deja desanimar, no se deja quedar, no compite con los demás discípulos, no compite con su maestro, no discute, solo se dedica a no perderle pisada, porque sabe que algo bueno va a recibir. Y así se da. Esa clase de discípulos son los que, cuando su maestro ya no está, sacan adelante la causa aprendida. Y es lo que hace Eliseo: toma el manto de Elías e igualmente abre las aguas como lo había hecho su maestro. Es un buen discípulo que su fidelidad al maestro
esa fidelidad se expresa en la cotidianidad de su ministerio de ahí en adelante. Hace lo mismo. De manera que esa capacidad de recibir no se dice, se ve. Lo que dice el texto es que los profetas vieron lo que hacía Eliseo y dijeron, este es ahora ya nuestro maestro, porque fue el buen discípulo que recibió su doble porción. Es grandioso entender que como discípulo se puede desarrollar el potencial dado por Dios, que siguiendo a un buen maestro se desentraña en el discípulo toda la fuente de la vida. Antes de preguntarnos cuántos seguidores tengo, debo preguntarme cuáles son mis maestros, de quién soy discípulo, a quién le estoy creyendo, a quién estoy siguiendo, qué vida estoy asimilando. Y lo que pasó con Eliseo en este caso lo reafirma el Señor Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, el versículo 38, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De manera que si tiene alguien en quien creer, alguien a quien seguir, ese proceso le hará solvente frente a la necesidad. Ya no estará mendigando un vaso de agua, porque el buen proceso de un discipulado, de ser discípulo, permitirá que su vida, que desde su interior corran ríos de agua viva. De manera que no es el interés de volverse atractivo para ser seguido, que otros lo vean bien, es descubrir lo atractivo de los maestros para seguirlos, es reconocer que tenemos mucho que aprender y mucho que formarnos. Es el método eficiente para lograr desarrollar la vida, para lograr desarrollar todo el potencial para llegar a ser un verdadero hijo de Dios en este caso. Vale preguntarnos la última inquietud, ¿cuál es nuestra vocación de discípulos? En la sociedad que vivimos falta mucha humildad y mansedumbre. Por lo tanto, es muy común ver el interés de ser maestros. Muchos quieren dar cátedra. Cada uno ve sus opiniones y conceptos como la verdad que los demás deben respetar y seguir. Solo en pocos se despierta la vocación de discípulos. No muchos ven la ventaja y el honor de seguir a un maestro, de ser un buen discípulo. Hay interés por recibir nombramientos como líderes, sin descubrir que más allá podremos llegar a serlo, pero que primero se debe ser un buen discípulo. En ese ambiente de la sociedad de falta de humildad, mansedumbre, no se logra ver que primero es lo primero. La clave para el desarrollo de una persona es crear vínculo con alguien válido, alguien de quien pueda aprender. Y eso no es por unos días mientras me dan el cargo de maestro. El buen discípulo descubre que lo será para toda la vida, que siempre estará aprendiendo, que siempre deberá arrimarse al árbol que dé buena sombra, a la persona de quien debe aprender más y más. El éxito de un líder con sus discípulos depende que él también sea un buen discípulo, que se deje trabajar la vida por otra persona, que entienda que así es el método de Dios, que toda la verdad y gracia de Dios se recibe a través de otras personas. El apóstol Pablo lo deja ver enseñándole a su discípulo Timoteo, cuando dice que Timoteo podía hablar porque primero había aprendido a escuchar. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2.
Timoteo primero escuchó y de ahí en adelante su misión se centró en enseñar que lo más grande era ser fieles e idóneos discípulos. Y como consecuencia de eso, podrían un día enseñar también a otros. Ser discípulo es una condición especial de aquellas personas que ven la necesidad de una recrianza, de una reeducación. Es donde se descubre que la fe es una praxis real que se logra cuando hay coherencia en las enseñanzas de vida de una persona a la que podemos seguir paso a paso. Si algo tenemos hoy, ha sido el aporte de muchas personas que por la gracia de Dios han llegado a nuestras vidas y nos han aportado muchas cosas. Es muy edificante nosotros cuando recordamos a aquellas personas que han sido nuestros maestros. Por lo tanto, quiero invitarlos a no seguir solos, a que se deje acompañar, a que se acerque a la iglesia y se convierta en un buen discípulo. Ser discípulo es un honor y usted puede serlo de la iglesia. Dios tiene en la iglesia muchas personas que nos pueden guiar en el recorrido de la vida, de tal manera que nos convirtamos en discípulos del reino de Dios. En conclusión de todos, ser discípulo es nuestra oportunidad de crecimiento, es nuestra oportunidad de madurez, es nuestra oportunidad de salvación. Por lo tanto, oremos. Señor, hoy te doy gracias por todas aquellas personas que han sido mis maestros, que han instruido mi vida. Y mi petición, Señor, hoy por mí, por los que me escuchan, es que nos ayude a ser buenos discípulos. Porque entendemos que a través del proceso del buen discípulo lograremos recibir el mensaje, la formación de la vida, hacernos coherentemente cristianos, válidos, hijos tuyos, Señor, siguiendo el camino que hemos aprendido. De manera, Señor, que gracias, y hoy estamos en tus manos, buscando cada vez más recibir y aprender como discípulos. Te damos gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.